Hola, gente linda, yo soy Shibón y hoy es miércoles 1 de mayo, como es día feriado. Sí me pude dar el tiempo de hacer el video. Y estoy en bata, en caso de que no lo han notado, me acabo de salir de bañar y hay una razón para ello. Este video se llama En el lugar del monstruo. Y es algo que he estado pensando a raíz de varias cosas. Pero quiero comentar contando una anécdota. Y es una anécdota un poco brutal que pasó hace muchos años en el entonces Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Cuando yo estaba en mis primeros pasos en los estudios de género, me acuerdo que había un coloquio, el coloquio anual del PUEG, y había una charla que se titulaba Del monstruo a lo trans, o del monstruo a la transexualidad. Una charla que tenía ese nombre, que estaba anunciada, ¿no? Yo ni me había, la verdad es que yo ni me había fijado que iba a haber una charla con ese título. Me acuerdo que estábamos en un auditorio, un montón de gente, y entra una famosa activista trans mexicana. eh, Voy a decir su nombre porque no tiene nada de malo, Gloria Davenport, enfurecida. Es la primera vez que yo la vi en persona y recuerdo ese momento de poder de Gloria, porque entra así. ¡Ah! Y me acuerdo que todo el mundo así. Y la directora del PUEG, que en ese entonces era Marisa Belauste-Gigoitea, así de, ¡ah! ¿Qué pasa, no? Y entra Gloria y dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esté esta charla con este título? Y aún no la habíamos visto, ¿no? Aún no habíamos visto, pero a ella le enojó mucho que a alguien se le ocurriera dar una charla que se llamara del monstruo a lo transexual o a la transexualidad o a lo trans, no me acuerdo. Y ella estaba enfurecida, ¿no? Y Marisa me acuerdo que le dijo, vamos a averiguar qué pasa, ¿no? ¿Por qué? Pero yo no creo que sea algo transfóbico. Este, y yo recién, habiendo tomado historia de la ciencia poco tiempo atrás, me acuerdo que intenté decirle, oye, pues lo que pasa es que la figura del monstruo históricamente es muy compleja. Entiendo el enojo porque sí está cabrón. O sea, la gente ve eso y dice, güey, ¿qué onda con lo que estás diciendo, no? Le digo, pero la figura del monstruo es brutalmente compleja, ¿no? Y en historia de la ciencia, de hecho, está muy trabajada. Y un poco lo que quiero hablar es de esa figura del monstruo. Porque en estos días me he estado acordando de ese momento porque siento que en gran medida nos sigue asediando y encantando. Mi traducción chafa de to hunt, como si fueran fantasmas, la figura del monstruo. Y dejen contarles brevemente por qué en Historia de la Ciencia es tan importante. En el siglo XVIII la figura del monstruo era una figura dual que tenía un papel en lo académico, en la historia natural del siglo XVIII, la dieciochesca, pero también tenía un papel en el espacio público como espectáculo. El monstruo era a la vez eso que exhibías en una feria, eso que la gente iba a ver, y decían, oh por Dios, ¿qué es esto? Y a la vez eso que estaba digamos, en los espacios donde se estudiaba historia natural, y los que estudiaban esto eran los teratólogos. Reunía, si se dan cuenta, entonces el hecho de que daba un rostro al espacio público, fungiendo como espectáculo, como entretenimiento, pero un espectáculo y un entretenimiento morboso, mediado por una emoción del morbo que constituía al monstruo como una cosa y no como una persona. Es decir, había un movimiento de deshumanización y por supuesto no todos los monstruos eran humanos. O sea, los monstruos del siglo XVIII podían ser cabras, vacas con anomalías, no sé, con 3 ojos, con 2 cabezas, con 6 patas. Eh, y muchos de esos estaban, en efecto, en los salones de historia natural. Pero las personas eran quizás lo que generaba más morbo.
Y ese morbo era deshumanizante, pero estaba atado a una fascinación de contemplar, de mirar, que exotiza, por supuesto que deshumaniza, y que por supuesto atraía porque eran las violaciones a la naturaleza, no eran estos monstruos, eran contra natura, eran antinatura. 2 siglos antes incluso, el nacimiento de un monstruo podía ser leído como un castigo divino, no solo de un monstruo, digamos, no solo de un ser humano, también los animales eran leídos como castigos. Y de hecho por ahí Jean Meyerowitz, que es una historiadora, tiene una alumna, cuyo nombre en particular no recuerdo, que escribió un libro brutal de la historia de la intersexualidad. Y es un libro que empieza con la teratología del siglo XVI. Y empieza ahí porque dice, pues es que había la idea de que esto era un castigo, ¿no? Ay, no sé, algo pasó con mi video. Espero que se esté grabando bien, que no se desfase el audio. Pero bueno, en ese sentido, lo que estoy contando, si se dan cuenta, lo que espero llegar es mostrar, no mostrar, ¿no? Mostrar cómo es que los cuerpos trans e intersex siguen siendo todavía herederos de esta posición, ¿no? Pero bueno, regreso al siglo XVIII. En el siglo XVIII, les decía yo, los monstruos, los así llamados monstruos humanos, eran deshumanizados. Y había todo, digamos, toda una relación afectiva hacia ellos, de morbo, de sorpresa, de cuerpos que eran a la vez intocables porque eran una violación de la naturaleza y a los que les podías hacer todo porque no eran personas. En esta dualidad, digamos, hacia el espacio público, así era leído el monstruo. Y en los salones de historia natural eran leídos precisamente como las violaciones a la naturaleza, las desviaciones de la norma. En el siglo XIX, la teratología fue una disciplina que alimentó el surgimiento de la embriología, o sea, toda la historia de cómo se va a comprender el desarrollo humano es fundamental. Para entender eso es fundamental ver cómo de la teratología dieciochesca pasamos a la embriología decimonónica, donde empieza a buscarse en el desarrollo de los organismos y también de los seres humanos cómo funcionan las normas. O sea, las normas naturales pensadas ahora como algo que actúa en el desarrollo, no necesariamente mecánicamente, porque había una serie de controversias si esto era puramente mecánico, si había fuerzas vitales o no. Había un debate sobre eso. Pero más allá de ese debate, del siglo XVIII al XIX empieza a haber esta tensión donde la figura del monstruo pasa de tener una relevancia epistemológica, de ser una desviación de la naturaleza, a ser estratégica en la explicación no solo de cómo se rompen las leyes naturales, sino de por qué se siguen. Y eso pasa en el desarrollo, porque empiezan a seguir los procesos de embriogénesis en animales, en vertebrados, en humanos, y empiezan a darse cuenta en qué momentos, por ejemplo, surgen las monstruosidades. Entonces, lo que estaba colocado de alguna manera en el ámbito de lo anómalo, de lo desviado, de lo antinatura, epistemológicamente se vuelve central para entender el mecanismo que lleva a lo natural, a lo que debe ser. Y en ese sentido empiezan a estudiar el desarrollo y empiezan, gracias a los monstruos, empiezan a darse cuenta qué es lo que sale mal en cada paso y cómo se refleja eso en la morfología global de un organismo. ¿Y por qué les cuento todo eso? Porque empiezan a ayudar a entender cómo se constituye la normalidad en la ontogénesis. Y siguen siendo presa de esta fascinación. Pero si se dan cuenta, este movimiento de alguna manera también desestabiliza los límites entre lo humano y lo no humano, porque esa frontera empieza a ser menos clara, porque empiezas a ver una raíz común. Y narro todo esto porque dirán, ¿y por qué nos interesa que nos tires todo este rollo de historia de la ciencia hoy?
Porque pareciera que los cuerpos intersex y los cuerpos trans, de una u otra manera, seguimos heredando muchas de estas dimensiones de lo monstruoso. Esta fascinación epistemológica por leernos como aquello que esconde en sí mismo el secreto de la normalidad. De que entender que salió mal aquí es lo que ayuda a entender que salió bien allá. Es una cosa que pasa y me van a preguntar, ¿y quién hace eso? Con la gente intersex es mucho más claro, porque sigue atado, por supuesto, a la embriología, a la biología del desarrollo. O sea, ahí el vínculo es mucho más contundente, ¿no? Pero también, si se dan cuenta, hace unos meses, ya años de hecho, compré un libro muy interesante escrito por una argentina que decía que era muy interesante cómo tanto Judith Butler como Paul Preciado tenían un personaje epistemológico central en sus obras. Y aquí pienso en Deleuze, que habla del personaje filosófico, que también es central para la reflexión. Y en el caso de Judith Butler es la travesti, la drag queen, que tiene esta posición epistemológica parecida a la del monstruo, porque es a la vez una anomalía, una transgresión. Y para Butler, sin embargo, es clave para entender la construcción del género, de la heterosexualidad, del reforzamiento, del mantenimiento de la matriz heterosexual misma. Y esconde además toda esta dimensión afectiva y esta dualidad de que hacia un lado se coloca como en el espacio del espectáculo, del show, de la mirada, de esa mirada que, por supuesto, estamos hablando antes de RuPaul, ¿verdad? Que no es como ahora, que es como tu equipo de fútbol, sino que había una especie de fascinación con esta transgresión que podía estar en un espacio de cabaret donde podían aplaudirle, fascinarse, pero afuera era intocable. O sea, se reproducía una serie de dinámicas de ser anómalo, transgresor, a la vez intocable, deshumanizado, exotizado, que genera fascinación. Y a la vez de ser una clave, la clave, la entidad central para entender no solo por qué es distinto, sino por qué lo normal es lo normal. Y ese libro decía eso, decía, en la obra de Judith Butler, la drag queen, la travesti tienen ese papel. El papel, digamos, de ser ese personaje filosófico que podríamos decir que es heredero de lo monstruoso. De eso que es a la vez antinatura y que cuando lo comprendes entiendes cómo funciona la maquinaria de lo natural. Claro que aquí no estamos hablando de lo natural ya en un sentido biológico, estamos hablando aquí ya de mecanismos sociales, de los mecanismos sociales de constitución de esta normalidad heterosexual. Y ese mismo libro que me van a decir, ay, tú siempre hablas de libros y no nos dices cómo se llaman, pues ahorita no me acuerdo y como estoy en bata, pues no voy a salir a averiguarlo, pero luego les digo. Y decía que en la obra de Paul Preciado, quien ocupa ese papel es el personaje trans. Ya no la drag queen, ya no la travesti, sino el personaje trans. Que puede ser el hombre trans, él mismo, la mujer trans. Y que lo trans para él también ilustra esta fascinación morbosa que tiene la gente de mirar y decir, ustedes son antinaturales, ustedes están desviados, ustedes están rompiendo la biología, ustedes están haciendo una serie de transgresiones al orden natural que reconstituye esta posición de lo anómalo, de lo anormal, de lo antinatural, pero además que genera este morbo social que te deshumaniza, que te despersonaliza, donde eres reducida a un cuerpo sorpresivo, donde se te puede hacer todo a la vez que eres intocable, ¿no? En esta dualidad rara, donde el respeto puede implicar tocar y no tocar, ¿no? O sea, un cuerpo respetable no lo tocas en contra de su voluntad, pero un cuerpo al que no respetas,
no lo tocas porque te da asco, ¿no? Y un cuerpo que respetas puedes tocarlo con gusto, con placer. Y un cuerpo que desprecias lo tocas para violentarlo, ¿no? Entonces, ese libro contaba un poco de esa posición curiosa que tiene en la obra de Preciado, por ejemplo, la persona trans. Y yo lo que quiero decir con todo este debraye brutal es, en ese sentido, que de repente siento que las personas trans seguimos siendo herederas de esta figura compleja del monstruo dieciochesco, decimonónico, y que en el siglo XX todavía no tenemos palabra y ya se acabó. De ser a la vez una especie de objeto epistémico que a la vez transgrede la normalidad y es clave para entenderla, y que a la vez se exhibe ante el espacio público y genera a la vez sorpresa, escándalo, cierto desprecio y cierta sorpresa, ¿no? Y quizás esa figura esconde también una serie en sí misma una serie de paradojas de la fascinación misma de gran parte de las ciencias sociales y del morbo de gran parte de los medios y de la gente transfóbica. O sea, la ciencia social es una parte importante de las ciencias sociales. Están haciendo con las personas trans y las personas intersex. Y lo hizo la medicina en el 20, así que tampoco nos engañemos que solo las ciencias sociales nos están colocando en esa posición donde la biología colocó a los monstruos, ¿no? Para hacer esta clave para entender. Pero quizás, así como la historia natural era cómplice, de alguna manera, porque la gente a veces no solo iba a las ferias, iba a los salones de historia natural, ¿no? Creo que a veces también se juega con esta exotización de lo que somos, ¿no? Y no lo sé, me ha estado haciendo mucho eco. Y van a decir, ¿pero por qué seríamos nosotros? O sea, aquí es la razón por la que estoy en bata. Simplemente porque, claro, nuestros cuerpos son esto raro que tiene esta forma, ¿no? Así. O sea, que tienes partes que no van según esto, ¿no? Así dices, no, así no vas. Y eso es lo que esta colección de partes que no encajan, ¿no? Es de alguna manera la que también llevan a decir, ah, ya ves. Y por supuesto la gran parte que no encaja es... pero bueno, he hablado demasiado. Simplemente quería como compartir este debraye mío. Porque en redes sociales verdaderamente es bestial. Ahora ya ven que la semana pasada les contaba yo lo del Parlamento, que yo había entendido al principio que era unánime, luego vi que no. Generó en México una reacción muy negativa de parte de grupos de derecha y de un pequeño sector, pero muy estridente, feministas transfóbicas, que salieron de inmediato a decir que no, ¿cómo es posible? Los niños, las infancias, vean lo que están haciendo. La gente diciendo... ustedes van en contra de Dios, van en contra de la biología, van en contra del orden natural, van en contra de... Y me quedaba yo pensando la persistencia de este discurso de estar colocados, colocadas, colocadas afuera de un orden, sea teológico, biológico, natural, o incluso social, ¿no? Porque te decían, esto atenta contra el sano desarrollo de los niños. Y es curioso porque a la vez que esta obsesión por mirarnos, por regularnos, por señalarnos, por escandalizarse, que de alguna manera siento que muestra la herencia de la relación afectiva y pública de todas las figuras que han transgredido lo natural desde el siglo XVIII hasta acá y que seguimos heredando. Eso a la vez, con la fascinación de que a través de ella se revelará la naturaleza, ¿no? De que claro, si entendemos
porque ustedes son como son, nos entenderemos todos, ¿no? Y nada, esta es una cosa que quería compartir, porque quizás tendríamos que ir desmontando estos dos lugares. Pero bueno, he hablado mucho. Esta semana fue brutal, no solo por eso. En la UNAM misma fue brutal porque volvió a pasar en el CCH Oriente un feminicidio. Yo no sé qué está pasando en ese CCH y fue brutal, ¿no? O sea, una chica estaba en el salón de clases, la, la, la balacearon, todavía no se sabe cómo, porque pues todos los que estaban allá adentro parece que no tenían un arma y según dicen tampoco entró una bala perdida. Pero bueno, yo siento que el aire en la universidad es en este momento de incomprensión, de sorpresa, de enojo, porque queda claro que ya llegaron las violencias hasta las clases mismas, ¿no? Y bueno, yo no sé a dónde vamos, pero bueno, me voy a vestir. Bye bye.